La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Aquel en cuya presencia los misterios del pecado y del futuro son manifiestos, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Bienvenidos a su programa El Gran Conflicto entre el Bien y el Mal. Su servidor, Armando Juárez, doctor en Teología, catedrático en la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos. Les doy la bienvenida y también, doctor, como siempre, aquí estamos para un nuevo capítulo. Muchas gracias, doctor Juárez. Un gusto estar con nuestros amigos también. Bueno, hemos estado viendo en programas pasados diferentes aspectos relacionados con Dios, su gobierno, su carácter, su naturaleza. Pero hay un conflicto en la mente de muchos. ¿Por qué un Dios bueno, un Dios omnipotente, omnipresente, permite que los buenos sufran? ¿Por qué permite el mal? Y siendo tan bueno, ¿por qué no acaba con él? Esa es una pregunta que a lo largo de los siglos ha traído ahí a la gente que buscando soluciones, y finalmente pues hay quienes han tratado de responder, otros no. Es lo que llaman el problema de la teodicea, ¿verdad? Sin embargo, en base a lo que hemos estudiado, ¿qué respuesta tienes tú? Bueno, vamos a desarrollar ampliamente durante este espacio estos aspectos, y es importante colocarlo dentro del contexto del libre albedrío, porque no habría un mal si es que no existiese la posibilidad del mal. Por lo tanto, el libre albedrío es un factor importante en el proceso. Definitivamente, el libre albedrío, como ya lo estudiamos, es la capacidad que Dios nos dio para decidir, escoger entre una cosa y otra, servir o no servir, amar y no amar, ¿verdad? Y se lo dio a todos los seres de inteligencia superior. Bueno, pero entonces, si Él creó todas las cosas buenas, ¿cómo surgió el mal? Y esa es una de las grandes preguntas, porque el hecho de que haya libre albedrío y sea un entorno perfecto, sin falla, la pregunta es, ¿cómo en un entorno tan perfecto esto se desarrolla y cómo se perdura también? Bueno, mira, me gustaría leer una cita muy interesante que nos va a ayudar a tener un vislumbre más claro de esta situación, ¿verdad? Se encuentra en el libro El Conflicto de los Siglos, precisamente la página 483. Me gustaría que lo leas. ¿Por qué no lo lees? Ahí claro está. Que sí. Vamos a leer esta sección tan importante en donde se señala lo siguiente. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? ¿Es esto un misterio que no puede explicarse? Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo,
y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado, por lo tanto, es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Qué interesante esta cita, ¿verdad? Que nos aclara y presenta de una forma muy puntual que Dios es el creador de todas las cosas buenas, pero que el surgimiento del pecado es un misterio. Dios no ordenó que el pecado existiese. Sin embargo, Dios en su presciencia hizo provisión para una emergencia que surgiera si esto se presentaba, y desgraciadamente se presentó. ¿Cómo es que surgió? Bueno, hay diferentes posturas que surgen. Unos dicen ha existido todo el tiempo y por lo tanto es coexistente con el bien, lo cual no es una presentación bíblica. Otros dicen el diablo fue el que lo comenzó y Dios no lo pudo controlar, por lo tanto parece que es algo fuera del control de Dios. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver lo que la Biblia nos presenta, nos introduce a un personaje en particular. En este caso nos habla de Satanás. Palabras que tienen un significado específico, doctor Juárez. Sí, efectivamente, la palabra Satán en hebreo es adversario o el adversario, ¿verdad? En el griego viene otra palabra que se emplea, el diabolos, de donde nosotros sacamos la palabra diablo, ¿verdad? Que significa engañador. Curiosamente, estábamos comentando el hecho de que esa palabra se la daban a aquel peleador en el Coliseo romano que tenía un tridente, así como un tenedor de 3 picos, con su escudo y una red, y empezaba a hacer movimientos, y el adversario, tratando y cuidándose del tridente, no se dio cuenta que le avienta la red y lo pesca, y ahí quedó. Por eso le llamaban el engañador, porque siempre engañaba a su oponente. Claro. Y describe muy bien las estrategias de este personaje. Es sin duda una representación de ese carácter que tenemos ahí. Este personaje, pastor, no únicamente aparece como de forma ni mitológica ni poética, sino realmente como un ser personal. Tan personal que Jesús habla de él. O sea, tiene una confrontación directa con él en el desierto, en la tentación en el desierto, cuando se inicia su ministerio, ¿verdad? Las 3 tentaciones ahí. Y allí no está hablando con un poder, una influencia etérea, sino está hablando con un personaje con el que está discutiendo, ¿verdad? Y habla también ahí en Juan 8:44 de que es el adversario, el diablo, y describe de eso, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, fíjate bien, aún teólogos cristianos dicen que el diablo no existe, que realmente el diablo somos nosotros. Entonces, es bien importante estudiar la palabra de Dios para que no nos engañen, porque si hay algo que al diablo le gusta, es que no crean que existe, porque aquí sí puede obrar libremente, porque nadie está cuidando de él. Y esa mezcla de la verdad con el error ha sido una de las astucias satánicas. No va a presentar el error en todas ocasiones de manera abierta, sino que lo va a procurar disfrazar de alguna manera, que es lo que encontramos hoy en día. Así que tener a la palabra de Dios como nuestro derrotero es sumamente importante. ¿Cómo lo describe la Biblia? ¿Y dónde lo describe? Bueno, hay un pasaje en particular del cual nos gustaría ampliar, que es el de Ezequiel capítulo 28. Ese es un pasaje muy importante. Me gustaría que leamos el pasaje. Claro que sí. Adelante. En Ezequiel capítulo 28 nos presenta los versículos 12 en adelante. Oh hijo de hombre, entona lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Jehová.
Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era toda de clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo, y de oro era la hechura de tus encajes y tus engastes. En el día en que fuiste creado, todo esto fue preparado. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores y estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Esos primeros 3 versículos nos presentan esta parte. Bueno, es muy interesante lo que estamos leyendo. Sin embargo, el tiempo se nos ha acabado y vamos a continuar en el siguiente segmento donde vamos a ampliar esos detalles. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Lucifer, el hijo de la mañana, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Bueno, nos quedamos en un momento muy interesante, pero el tiempo se nos acabó, pero vamos a continuar. Ya vimos que está describiendo allí a un ser que era completo, dice, lleno de sabiduría y completa hermosura. Se nos habla de que su vestidura era preciosa, se nos dice que fue ungido, Meshiach, ¿verdad? Fue ungido y que era de los querubines protectores. Ya hablamos, pronto hablaremos de esos seres, ¿verdad? Hay un detalle que nos abre la ventana para ver algo que sucedió. Allí en el versículo 15 dice, eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Aquí este pasaje nos dice con claridad que Dios no creó a Satanás. No creó a Satanás, creó a un querubín hermoso, cubridor, lleno de sabiduría. Dice, desde el día que fuiste creado eras perfecto, desgraciadamente, cuando se halló en ti la maldad, todo eso se vino para abajo. Este versículo es importante, pastor, porque no dice hasta que fue puesta en ti maldad. Tampoco dice fuiste creado con maldad, sino más bien coloca en él en la persona en quien la maldad se encuentra. Se halló en ti. No que algo pasó contigo que arruinó todo, ¿verdad? Y es ahí donde ese camino de perfección se rompe. Ahora, ¿qué fue lo que motivó? Vamos a seguir leyendo. Dice, a causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Allí, gran comercio. ¿Qué tiene que ver? ¿Que en el cielo hay comercio o qué? ¿Verdad? De ahí la importancia de ver algunas palabras claves en hebreo que nos ayudan a clarificar. Esta palabra comercio, reculá, ¿qué significado tiene, pastor? La palabra reculá es una palabra que se empleó después por vamos a decirlo, el abuso que hicieron los mercaderes. En aquellos tiempos no había sistemas como en la actualidad. Eran caravanas de mercaderes que llevaban mercancía de un lugar a otro e iban de pueblo en pueblo comerciando y llevando sus productos. Como ellos necesitaban protección para que los asaltantes, los salteadores, los ladrones no les quitaran sus mercancías, pedían la ayuda de reyes que llevaran ejércitos para protegerlo. Pero el rey a cambio le decía, muy bien, te voy a dar mi ayuda, pero a donde vayas tú vayas a decir que yo soy un gran y poderoso, terrible, tiránico, que aquellos mis enemigos yo los destruyo. Pero con los que se me obedecen y hacen, los trato de maravilla. Así es que si por alguna razón se les ocurre a ese rey venir para acá, más vale que hagan las paces y las cosas. En otras palabras, los mercaderes llegaron a ser objeto de lo que ahora se conoce en los medios masivos, las fake news. Ellos venían contando mentiras, diciendo cosas para introducir y producir desconcierto, temor,
expectativas de espanto, ¿verdad? Entonces, si hablamos de Satanás, descubrimos de que este ser en algún momento empezó a introducir fake news en el universo, un elemento desconocido, la mentira, el engaño, el fraude, la hipocresía, lo empezó a utilizar para beneficio propio y en contra del poder de Dios. Por lo tanto, tenemos una descripción muy interesante que usted nos plantea de un ser perfecto, sabio, hermoso, engalanado, que comienza a maquinar y distribuir a manera de chisme, de falsedades, mentiras con propósitos egoístas. ¿Cuáles eran este tipo de propósitos con los cuales él fue sembrando esto? ¿Qué pasa en su historia? Bueno, ahí mismo el Ezequiel nos dice en el versículo 17, tu corazón se enalteció debido a tu hermosura y a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría y por lo tanto Dios lo arrojó. Pero dice, por tus muchos pecados, versículo 18, y por la iniquidad de tu comercio, ahí está la palabra récula, profanaste tu santuario. O sea, su vida, su ser, todo su ser íntimo se contaminó con eso, ¿verdad? Y por lo tanto, ya Dios lo condena, te convertí en cenizas, dice. Está hablando del futuro, hablando de un futuro. Así es que vemos que el diablo es un ser, y Jesús lo describe así. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Estamos a hablar ahora del engañador, ese del tridente, ¿no? Cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio habla en la Narjé. O sea que ya allá en la eternidad dice, ha sido un asesino. En otras palabras, ya tenía esos malos deseos, el odio, el coraje, los celos, ¿verdad? Y dice, y no se mantiene en la verdad. La mentira dice, no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. O sea, en él surgió todos esos detalles. Y no solamente eso, otro aspecto surge. ¿Qué nos dice Isaías? Bueno, en Isaías capítulo 14 tenemos una descripción de este mismo personaje de una forma particular. Voy a leer los versículos 12 al 14 de Isaías. De esta manera dice la palabra de Dios. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. O sea que quiso ser igual a Dios. Absolutamente. El orgullo, el deseo de poder, de supremacía. Y sentarse en el monte de la asamblea y ocupar el lugar que le corresponde al Creador. Exacto. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Ese problema, el deseo de poder, el anhelo de poder, se manifiesta mucho ahora, ¿verdad? Aquí. Claro. A final de cuentas, por eso es llamado el padre de la mentira. Y todo aquel que de alguna manera intenta seguir aquellos aspectos satánicos se convierte en un hijo de la mentira. Bueno, pero ahora viene la pregunta. Si Dios, que todo lo sabe, vio que este ser está haciendo este trabajo, surgió en eso, ¿por qué no lo destruyó? Bueno, ese es motivo para qué. Para que podamos analizarlo enseguida. En el siguiente segmento. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, pero a aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Bueno, nos quedamos en una pregunta muy interesante. Vemos que Lucifer, ¿verdad?, que se le conoce portador de luz, que después se llamó el adversario, Satanás, o el engañador, ¿verdad? Introduce en un ambiente de pureza, de santidad, de justicia, de equidad,
elementos extraños que empiezan a corroer y a producir un efecto negativo en las personas que le empiezan a escuchar. Los ataques en contra de Dios, que dice, bueno, Dios es un ser tiránico, sus leyes son injustas. A nosotros nos trata como si fuéramos niños cuando nosotros somos personas con capacidad suficiente. Él es un tirano. Todo para Él. Las alabanzas, la gloria y todo para Él. ¿Y nosotros qué? Dios, que conocía todo eso, ¿por qué lo dejó? Muchas veces pasamos por alto incluso que estamos hablando de un contexto de santidad, de seres altamente inteligentes que escucharon los señalamientos de Satanás y que hicieron eco en sus oídos a este tipo de argumentaciones. Hay al menos 3 razones que podemos mencionar, pastor, al respecto. ¿Por qué no comparte la primera? Bueno, imagínate, Dios dice, de modo que te me estás alebrestando, te me estás poniendo al brinco. Un rayo lo desaparece. ¿Qué va a pasar con el universo? Claro, lo que hubiese causado hubiese sido una tremenda duda e incomprensión. ¿Será entonces que el enemigo sí tenía razón? ¿Por qué hizo esto? Y entonces no se hubiese comprendido la magnitud del asunto de la destrucción. Aparte de que decía, es un tirano, que solo él quiere ser el único, es un egoísta de marca. A nosotros nos da la oportunidad de desarrollarnos. ¿Por qué no podemos hacer cosas que él hace si nosotros tenemos también poder? Ahora, en el segundo aspecto, pastor, si Dios hubiese castigado a Satanás, ¿qué tipo de efecto hubiese producido? ¿Qué produce el castigo? Bueno, está el efecto de que al castigar a uno, los demás dicen, no, yo no le voy a entrar porque me va a pasar lo mismo. Entonces, hubiera provocado sumisión, pero a la vez en el interior una rebeldía, un coraje de decir, si yo no actúo así, ya sé lo que me va a pasar. Entonces, realmente iba a ser una lealtad, pero con una rebelión adentro. Sí. Y es que la lealtad no viene a través de los castigos, viene a través de una relación recíproca de compromiso y a nivel pactual. También un tercer aspecto que hubiese sucedido y me parece que está por implicación es que entonces los demás ángeles hubiesen tenido un pavor a las acciones divinas, se hubiese confirmado su tiranía, pero aparte existiría una zozobra a moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, el temor. Y precisamente esos elementos son los que Satanás usa ahora aquí. Reyes autoritarios, tiranos, déspotas que imponen, y cuidadito con esto porque te desaparezco, ¿verdad? Y no hay ninguno, entonces no, todo está en paz aquí, todo el mundo, pero ¿bajo qué precio? El temor. Entonces se obedece a Dios por amor, no por temor, y Dios no quería que eso sucediera en el universo. Por eso es que dejó, ok, muy bien, ¿quieren ustedes creerle? Créanle, pero vamos a ver los frutos. Eso se va a ver cuando el fruto madure. ¿Y cuándo se va a madurar? Bueno, esos son los elementos donde vamos a ver, en primer lugar, qué sucede en el cielo cuando Dios le dice que, pues, si Él no está contento con eso, Él tiene que separarse, ¿verdad? Vamos a leer una cita muy interesante. Claro, esta cita nosotros la encontramos en el libro Historia de la Redención en la página 18 y dice de la siguiente forma: el Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo,
¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, es decir, fuerza contra fuerza. Y es lo que él maneja. El poder, la fuerza, la coerción, ¿verdad? La imposición, todas esas manifestaciones en los gobiernos despóticos, tiránicos, no son más que un reflejo del espíritu que se trajo desde el cielo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, el libro de Apocalipsis nos describe una guerra incluso, una guerra en el cielo. ¿Cómo es descrita esta guerra? Bueno, allí en Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar en ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que, Pastor Juárez, ¿quién hizo al diablo? Bueno, en resumen, por lo que hemos leído, llegamos a la conclusión. Toda buena dádiva, todo don perfecto vienen de lo alto, de Dios. Dios es bueno por naturaleza. Dios no hizo al diablo. Dios hizo a un ángel sabio, pero ese ángel se pervirtió, se corrompió. Desgraciadamente, no tuvo acceso en el cielo por esa actitud. Y ahora tenemos que hacerle frente, pero gracias a Dios que no estamos solos porque Dios está con nosotros. Mis amigos, que la gracia del Señor les acompañe. Sigamos estudiando porque esto es un tema que va a ser por toda la eternidad.